culpando a Victoria y llegando a la conclusión de que todos los maestros y maestras son unos inútiles y que por eso salimos así en PISA. Ese es el paso siguiente. Eso es lo que explica por qué en PISA España está como está y no está como Suecia, como Noruega o como Shanghái. Como si en Shanghái los maestros hicieran algo diferente a lo que hace Victoria. Es más, en algunos de estos países los maestros no pueden, por ejemplo, evitar las altísimas tasas de suicidio que tienen los jóvenes en esos países, a pesar de que en ese caso nunca se los culpa a los maestros. Porque si en Shanghái todo ocurre bien y en Corea, ¿sí? Entonces de lo que se trata es de construir una narrativa que solo reduce el papel de la educación. Lo que decía Paula tiene razón, o sea, ¿la escuela ayuda al progreso económico? Claro que sí. Aunque también hay controversias, porque uno no sabe muy bien, o es difícil determinar, y hay que estudiarlo muy bien en algunos contextos, si esto es la escuela o es, por ejemplo, como decía Jordi, las expectativas, que a veces funcionan más, las expectativas de éxito, las perspectivas, el capital social, yo qué sé, capital, qué tipo de capital que no pasa solamente por la escuela. Pero la escuela contribuye, hay por lo menos una correlación, para no entrar en ese debate, segura entre mayores niveles de remuneración y mayores niveles de escolarización. Eso es más o menos así. De cualquier forma, esa evidencia no puede llevarme a la conclusión de que si en definitiva educamos más y más a la gente, las brechas salariales desaparecen. Por eso lo mencioné en el caso de las mujeres. Ningún sector dentro de la sociedad tuvo un avance educativo más exponencial que las mujeres. Ninguno. En los últimos 50 años el sector que más se benefició del avance educativo en nuestra sociedad fueron las mujeres. Y las desigualdades de género, inclusive en España, no se han reducido significativamente. Y si tú agarras las 20 empresas más competitivas españolas, difícilmente encuentres en alguna de ellas una mujer. ¿Sí? Y hay poquísimas mujeres dirigiendo empresas y muchas de las que dirigen empresas son en general hereditarias de las empresas o han recibido las empresas por su... ¿Por qué? Porque hay un mercado de trabajo que discrimina a las personas en función del género, que discrimina en función del color de la piel, que lo discrimina porque son gordos, que lo discrimina porque son altos, que lo discrimina porque son marroquíes o porque parecen marroquíes, aunque sean catalanes. ¿Sí? Entonces, cuando el mercado no resuelve esos mecanismos de discriminación, se los tira a la escuela, que como es una institución llena de gente generosa, está siempre dispuesta a aceptar esos desafíos. Le faltó a la enumeración que hizo Victoria la categoría Superman o Batichica, que es la que nosotros muchas veces asumimos. No, nosotros vamos a revertir esto. No, calma, si esto no lo produjimos nosotros. Y no quiere decir, frente a esto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, lo que decía Jordi me parece fundamental, utilizar la escuela como un factor de concientización, utilizar la escuela como un factor de indignación, utilizar la escuela como un factor de politización. Porque en definitiva eso es lo que la derecha le aterroriza a la derecha, que la escuela haga política. Y por eso van a ver por todos lados, ¿sí? Y decía Jaume el otro día, con esto termino, ayer, antes de ayer, Jaume Carbonell, que decía, bueno, el martes empiezan las clases, te la voy a robar esa idea, esa cosa, ya la dije tantas veces más que él, dentro de poco me la apropio. Pero él decía, el martes empiezan las clases en Cataluña. ¿Sí? Las escuelas se van a poblar de niños y de niñas, pero también de una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Entonces, ¿esto qué es? Es la política que entra en la escuela. Frente a esto habrá padres que seguramente dirán, no discutamos esto, este no es el tema de la escuela. Maestros y maestras también, funcionarios que estarán aterrorizados por lo que se va a discutir. En la Argentina, después de 30 años de democracia, tenemos un desaparecido, un país que generó 30.000 desaparecidos en una dictadura brutal. Hay un desaparecido que se llama Santiago Maldonado. Los maestros empezaron a discutir en las escuelas dónde estaba Santiago Maldonado y lo hicieron con un recurso espectacular. Todavía los maestros siguen tomando listas en las escuelas, a pesar de que conocen a todos los niños, no hay que hacer falta, pero se agarran la lista. Carlos Gómez, presente. Bueno, estás haciendo eso, incluyeron a Santiago Maldonado en sus listas. Entonces cuando hacían la lista, la pregunta era ¿dónde estaba Santiago? Y claro, los chicos se quedaban mudos, ¿dónde estaba Santiago? Y a partir de eso empezaron a discutir ¿dónde está Santiago Maldonado? Y se generó un gran movimiento que inclusive el propio energúmeno del ministro de Derechos Humanos, que supuestamente es responsable por la memoria, acababa consagrando el olvido al decir que en la escuela no se discuten esas cosas. Que en la escuela estamos para aprender matemática, para aprender ciencia, para aprender historia, que nos lleva a competir mejor. En definitiva, despolitizar la escuela, porque el factor más desestabilizador que tiene la escuela en una sociedad democrática es politizar la sociedad. Es hacer las preguntas que nadie hace.
no es reducir el desempleo, es preguntar por qué existe el desempleo. No es reducir el racismo, es preguntar por qué existe el racismo. No es reducir la discriminación de género, porque la discriminación de género muchas veces la reproduce la escuela y la amplifica la escuela, pero no se genera en la escuela. Se genera en las estructuras patriarcales que hacen de las nuestras sociedades discriminadoras y estructuralmente discriminadoras de las mujeres por una condición de poder que se viene reproduciendo y se reproduce y se complejiza y se metamorfosea y se hace cada vez más compleja. Por lo tanto, la pregunta en la escuela es ¿por qué existe el patriarcado? ¿Por qué existe el machismo? ¿Por qué discriminamos a unas personas sí y a otras no? ¿Por qué le seguimos llamando extranjeros a los que viven aquí hace 3 generaciones? No, a no discriminar más a los inmigrantes, porque los inmigrantes, por más que los acojamos en la escuela, van a salir de la escuela y se van a seguir discriminando, y si la promesa era de que nosotros los íbamos a limitar o amortiguar su discriminación, lo que va a hacer es que ellos desconfíen de la escuela, porque la promesa estuvo mal formulada y nosotros amplificamos una promesa que está mal hecha y nos deslegitimamos. Cuando lo que tienen que salir de la escuela es fortalecidos pensando de que van a poder cuestionar las bases del patriarcado, las bases del racismo, las bases de la discriminación y transformándose en sujetos más conscientes, luchar para que la sociedad sea más justa. Y ese es el gran papel de la escuela. Lo que tú decías es, no hay cosa más desestabilizadora que afirmar que la escuela tiene como misión transformar a los niños en seres humanos felices, porque la felicidad es desestabilizadora. Es políticamente probablemente la más desestabilizadora de todos los sentimientos. Por eso uno de los grandes lemas de la izquierda siempre ha sido no tener miedo de ser feliz, porque el miedo destruye la felicidad, y eso es una cosa que la escuela tiene que generar, es la posibilidad de pensar, ¿y por qué no podemos ser más felices? ¿Quién nos los está impidiendo? Y me parece que eso, politizando a las escuelas por ese lugar, que no es partidizando a las escuelas naturalmente, ni discutiendo de qué partido político es cada uno, es que podemos avanzar en una escuela más democrática, y es que podemos pensar que la escuela sirve, y sirve de hecho como sirve la escuela de Victoria, para cosas mucho más importantes de las que habitualmente están dispuestos a reconocernos nuestros gobernantes, o muchas veces nuestras gobernadas. Jo segur que no intervindré després de Pablo, no sé si vosaltres... Esteu d'acord, Sí? No sé si hi ha alguna altra pregunta que voleu formular després del que hem parlat, tant del que ha comentat el Pablo, de les desigualtats que patim a les escoles d'aquí de Barcelona. No us veig allà al fons. El sector dret, que teniu... Les veritables desigualtats les pateixen els que estan drets ara mateix. Sí? Pablo. El Pablo, que es el director del Diario de Educación, ve al rescate. Perdóname porque me he escapado de no escuchar todo lo que habéis dicho en la segunda intervención. Me ha venido de repente a la cabeza la idea de tantos docentes y tantas docentes que no ven estas desigualdades, que las reproducen muy conscientemente. ¿Qué hacemos con ellos y con ellas? Porque a mí me parece un poco la piedra de toque también de todo este asunto, ¿no? Igual toda el aula, toda la sala está convencida del mensaje que transmitís, pero ¿qué pasa con toda la gente que no está nada convencida de este mensaje, ¿no? Que cree que la escuela debe formar trabajadores y trabajadoras y poco más? ¿Qué hacemos con esta gente? Y también con las familias que esperan que la escuela reproduzca las diferencias, que tampoco son pocas. Ahí lo dejo. Gràcies. Qui s'anima amb aquesta? Victòria? Sí. Yo mientras escuchaba a todos estaba pensando que a mí hay una cosa que me asusta porque pienso que no vamos en el camino de politizar las escuelas en Cataluña, al menos en el aspecto de cambiar las desigualdades, que sería este el mejor. Vaya, yo veo un nuevo movimiento de escuelas muy nuevas, unos proyectos cojonudos, pero no mojamos ni así. O sea, no nos definimos para nada. Los niños muy libres, los niños muy no sé qué, normalmente de unas clases sociales concretas, con unas cuotas concretas, pero no vamos a definirnos. No, vamos a ser niños libres,
A ver, ¿libres para qué? ¿Libres para que machaquen al vecino?